Hola, buen día tengan todos ustedes. Nosotros somos el equipo 13 de la materia de endocrinología. Somos del grupo 504 de la Universidad Autónoma de Guerrero, Ecuador. Y les vamos a presentar el tema de adenoma hipoficiario hipersecretor de la hormona de adrenocorticotropa, que sería el síndrome de Cushing. Empezamos por la definición. Se dice que el término síndrome de Cushing indica un cuadro clínico generado por un exceso de cortisol de cualquier etiología, mientras que la enfermedad de Cushing se refiere a una hiperfunción de la corteza suprarrenal estimulada por el exceso de la hormona adrenocorticotropa hipoficiaria. Los pacientes con esta enfermedad de Cushing suelen tener un pequeño adenoma en la hipófisis. Siguiendo con las causas, que sería la etiología, la enfermedad de Cushing es provocada por un tumor o crecimiento excesivo, que sería la hiperplasia. Este crecimiento excesivo es el de la hipófisis. Esta glándula está localizada justo debajo de la base del cerebro. Un tipo de tumor de la hipófisis llamado adenoma es la causa más común. Un adenoma es un tumor benigno, pero este no es canceroso. Con la enfermedad de Cushing, la hipófisis secreta demasiada hormona adrenocorticotropa. Esta estimula la producción y secreción de cortisol, una hormona del estrés. El exceso de esta hormona provoca que las glándulas suprarrenales produzcan una cantidad excesiva de cortisol. Vamos a la clasificación. Se dice que hay dos tipos de síndrome de Cushing, el endógeno y exógeno. El Cushing endógeno se caracteriza por una producción de cortisol en exceso dentro del organismo. El Cushing exógeno se presenta como consecuencia de un factor externo al organismo, usualmente el consumo de esteroides con función análoga a la del cortisol. El síndrome de Cushing endógeno se puede clasificar a su vez en dos formas principales. La forma dependiente de la hormona adrenocorticotrópica, la cual representa el 80-85% de los casos. La causa más frecuente de este subtipo es la hipersecreción hipofisiaria de la hormona adrenocorticotrópica por un adenoma corticotrópico. La forma independiente de la hormona adrenocorticotrópica, que corresponde del 15 al 20% de los casos, y que se debe usualmente a adenomas adrenales y en menor proporción al carcinoma adrenal, a la hiperplasia adrenal macronodular. Siguiendo con la fisiopatología, en la enfermedad de Cushing, la hipersecreción de la hormona adrenocorticotrópica es al azar y episódica. Y esta causa hipersecreción de cortisol en ausencia del ritmo cardíaco normal. La inhibición por retroacción de esta hormona, que es secretada a partir del adenoma hipoficiario por concentraciones fisiológicas de glucocorticoides, está suprimida. Así, la hipersecreción de la hormona adrenocorticotrópica persiste a pesar de la secreción alta de cortisol y da por resultado exceso crónico de glucocorticoide. La secreción episódica de esta hormona adrenocorticotrópica y el cortisol da lugar a concentraciones plasmáticas variables que a veces pueden estar dentro del límite normal. Sin embargo, el aumento de cortisol libre en la orina con la demostración de concentraciones séricas o salivales de cortisol altas a horas avanzadas de la noche debido a la falta de variabilidad diurna confirme presecreción de cortisol. Se dice que el aumento general de la secreción de glucocorticoide causa las manifestaciones clínicas de este síndrome de Cushing. Bueno, como punto número uno tenemos las anormalidades de la secreción de la hormona adrenocorticotrópica. A pesar de la hipersecreción
de esta hormona no hay capacidad de respuesta del estrés. Los estímulos como la hipoglucemia o la intervención quirúrgica no aumentan más la secreción de hormona adrenocorticotrópica y o cortisol. Esto probablemente se debe a la supresión de la función hipotalámica y secreción por hipercortisolismo, lo que da por resultado pérdida del control hipotalámico de la secreción de la hormona adrenocorticotrópica. Como punto número 2, tenemos que el exceso de cortisol no solo inhibe la función hipofisiaria hipotalámica normal, lo que afecta la liberación de hormona adrenocorticotrópica y gonadotropina, sino que también da lugar a todos los efectos sistémicos del exceso de glucocorticoides descritos en secciones previas y en la sección sobre datos clínicos. Como punto número 3, tenemos la secreción de andrógenos suprarrenales. También está aumentada en la enfermedad de Cushing y el grado de exceso de andrógeno corre parejas con el de la hormona adrenocorticotrópica y el cortisol. De este modo, las concentraciones plasmáticas y androstenediona pueden estar moderadamente altas en la enfermedad de Cushing. La conversión periférica de estas hormonas en testosterona y dihidrotestosterona lleva a exceso de andrógenos. En mujeres esto causa hirsutismo, acné y amenorrea. En los varones con enfermedad de Cushing, la supresión de la secreción disminuye la secreción de testosterona por los testículos, lo que da por resultado decremento de la libido e impotencia. La secreción aumentada de andrógeno suprarrenal es insuficiente para compensar la producción gonadal disminuida de testosterona. En el punto número B tenemos el síndrome de la hormona adrenocorticotrópica ectópica. La hipersecreción de esta hormona y el cortisol por lo general es mayor en pacientes con síndrome de hormona adrenocorticotrópica ectópica que en aquellos con enfermedad de Cushing. La hipersecreción de esta hormona y el cortisol es episódica al azar y las cifras a menudo están muy altas. La secreción de la hormona adrenocorticotrópica por tumores ectópicos por lo general no está sujeta al control por retroacción negativa, es decir, la secreción de la hormona adrenocorticotrópica y cortisol no es suprimible con dosis farmacológicas de glucocorticoides. Las concentraciones plasmáticas, las tasas de secreción y la secreción urinaria de cortisol, los andrógenos suprarrenales, suelen ser notoriamente altas. Pese a esto, es posible que no haya datos. Como punto C, tenemos a los tumores suprarrenales. Y entrando a esto, el punto número 1 es la secreción autónoma. Se dice que los tumores suprarrenales primarios, tanto adenomas como carcinomas, hipersecretan cortisol de manera autónoma. La concentración de la hormona adrenocorticotrópica circulante en el plasma está suprimida, lo que da por resultado atrofia cortical de la suprarrenal no afectada. La secreción es episódica al azar y estos tumores típicamente no muestran capacidad de respuesta a la manipulación del eje hipotálamo hipofisiario con agentes farmacológicos como la dexametasona y la metirapona. Como punto número 2, tenemos los adenomas suprarrenales. Los adenomas suprarrenales causan síndrome de Cushing. En forma típica se presentan solo con manifestaciones clínicas de exceso de glucocorticoide, porque por lo general únicamente secretan cortisol. Así, la presencia de exceso de andrógeno
o mineralocorticoide, debe sugerir que el tumor es un carcinoma adrenocortical. Como punto número 3, se dice que los carcinomas suprarrenales a menudo hipersecretan múltiples esteroides adrenocorticales y sus precursores, el cortisol y los andrógenos, son los esteroides más frecuentes secretados en exceso. Se dice que el cortisol plasmático y el cortisol libre en orina suelen estar notoriamente aumentados. El exceso de andrógeno por lo general es aún mayor que el de cortisol. De este modo, el exceso de cortisol típicamente se acompaña de concentraciones plasmáticas altas en el sulfato y la testosterona. Las manifestaciones clínicas de hipercortisolismo por lo general son graves y rápidamente progresivas en estos pacientes. En las mujeres los datos de exceso de andrógeno son prominentes. En ocasiones pueden ocurrir viralismo. La hipertensión y la hipopotasemia son frecuentes y más comúnmente se producen por los efectos mineralocorticoides del cortisol. Con menor frecuencia también contribuyen la hipersecreción y la aldosterona. Bueno, en condiciones normales, las neuronas de la porción parvocelular de los núcleos paraventriculares del hipotálamo, que actúan sobre los corticotropos de la hipófisis anterior, induciendo la liberación de la hormona adrenocorticotrópica a partir de una molécula precursora llamada proopimelanocortina, de la cual también se deriva la hormona estimulante de los melanocitos. La hormona adrenocorticotrópica tiene una acción directa sobre la corteza suprarrenal y estimula la producción de cortisol en la zona fasciculada y testosterona en la zona reticular. Siguiendo con el diagnóstico, el cortisol y los andrógenos suprarrenales se miden mediante valoraciones plasmáticas y específicas. También son útiles ciertos análisis de orina, en particular la medición del cortisol libre en orina de 24 horas. Además, pueden cuantificarse la concentración plasmática de hormona adrenocorticotrópica. Los análisis para esteroides plasmáticos usados comúnmente miden las concentraciones de hormona total y por ende están influidos por alteraciones de las proteínas de unión plasmáticas. Además, dado que la hormona adrenocorticotrópica y las concentraciones plasmáticas de las hormonas suprarrenales fluctúan de manera notoria, las mediciones plasmáticas únicas con frecuencia no son fiables. De este modo, las concentraciones plasmáticas deben interpretarse con precaución y por lo general se obtiene información diagnóstica más específica al efectuar pruebas dinámicas, que sería la estimulación y la supresión, apropiadas u otras pruebas que reflejan la tasa de secreción de cortisol. En nuestro caso clínico presentamos a un paciente masculino de 25 años previamente sano que presenta un cuadro de 7 meses de evolución caracterizado por taquicardia, hipertensión arterial, debilidad muscular proximal, estrías cutáneas abdominales, fascia de luna llena, joroba en la espalda, visión borrosa, alteraciones neurológicas, osteomusculares, cutáneas y auditivas. El examen físico se evidenció todo un conjunto de alteraciones que hacen sospechar de un cuadro clínico muy característico. Se le realizan pruebas diagnósticas que orientan hacia una posible causa hipofisiaria y se decide realizar una resonancia magnética cerebral que revela una masa de 6 milímetros en adenohipófisis, que deforma ligeramente la estructura de la glándula hipofisiaria, lo que confirma el diagnóstico del paciente como una enfermedad de Cushing. Nuestro tratamiento para cada una de estas, de la enfermedad de Cushing, el síndrome de hormona adrenocorticotrópica ectópica, los tumores suprarrenales, que se dividen en adenomas suprarrenales y carcinomas suprarrenales, se las voy a explicar adelante.
Bueno, en la enfermedad de Cushing se dice que pues, el objetivo del tratamiento del síndrome de Cushing es eliminar la lesión básica o destruirla, y así corregir hipersecreción de hormonas suprarrenales, sin incluir daño hipofisiario o suprarrenal, que requiere terapia de reemplazo permanente para deficiencias de hormona. El tratamiento de la enfermedad de Cushing en la actualidad se dirige hacia la hipófisis para controlar la hipersecreción de la hormona adrenocorticotrópica. Los métodos disponibles son microcirugía, diversas formas de radioterapia e inhibición farmacológica de la secreción de la hormona. El tratamiento de hipercortisolismo en sí mediante adrenalectomía quirúrgica o mediante uso o médica es de uso menos común. El síndrome de la hormona adrenocorticotrópica ectópica se dice que la curación de este síndrome por lo general solo es posible en casos que comprenden los tumores más benignos, como carcinoides bronquiales o tímicos o feocromocitomas. La presencia de tumores metastásicos y el hipercortisolismo grave acompañante dificultan el tratamiento. La terapia dirigida hacia el tumor primario por lo general fracasa y deben usarse otros medios para corregir el estado del exceso del esteroide. La hipopotasemia grave puede requerir reemplazo de potasio en dosis graves y espironolactona para bloquear los efectos mineralocorticoides. Se dice que los fármacos que bloquean la síntesis de esteroides es el ketoconazol y la metilapona. Son útiles, pero pueden producir hipoadrenalismo y es necesario vigilar la secreción de esteroides y administrar esteroides de reemplazo si es necesario. En los tumores suprarrenales, estos, como ya lo dije, se dividen en dos, que sería adenomas suprarrenales, que son los pacientes con estos adenomas, se tratan de manera exitosa con adrenalectomía unilateral y el pronóstico es muy bueno. La intervención quirúrgica suprarrenal laparoscópica ha llegado a usarse ampliamente en pacientes con tumores suprarrenales benignos o pequeños y ha reducido de manera significativa la duración de la estancia intrahospitalaria, dado que la secreción prolongada de cortisol suprime el eje hipotálamo hipoficiario y la suprarrenal contralateral. Estos pacientes tienen insuficiencia suprarrenal posoperatoria y requieren terapia con glucocorticoides tanto durante la operación como después hasta que el resto de la suprarrenal se recupere. En el punto número 2, que son los carcinomas suprarrenales, pues la terapia en estos casos de carcinoma adrenocortical es menos satisfactoria porque el tumor a menudo ya ha emitido metástasis, por lo general hacia el retroperitoneo, el hígado y los pulmones, para el momento en que se hace el diagnóstico. Hay dos tipos de tratamiento, que primeramente le voy a hablar del tratamiento médico. El mitotano es el mejor fármaco. La dosificación es de 6 a 12 gramos por día, por vía oral, en 3 o 4 dosis divididas. La dosis a menudo debe reducirse debido a efectos secundarios en 80% de los pacientes. Estos efectos pueden ser la diarrea, náuseas y vómitos, depresión y somnolencia. El ketoconazol, la metilapona, solos o en combinación, son útiles para controlar la hipersecreción de esteroide en pacientes que no muestran respuesta al mitotano. La radioterapia y la quimioterapia convencional no han sido útiles en esta enfermedad. Y como punto número 2, el tratamiento operatorio. Se dice que la curación quirúrgica en estos casos es rara, pero la extirpación sirve para reducir la masa tumoral y el grado de hipersecreción de esteroides. La secreción de esteroides persiste no suprimible durante el periodo postoperatorio inmediato, que indican un tumor residual o metastásico. Como, como último punto, les voy a hablar sobre el pronóstico. Y se dice que
En el síndrome de Cushing, cuando no es tratado a menudo es mortal y la muerte puede deberse al tumor subyacente en sí, como en el síndrome de hormona adrenocorticotrópica ectópica y el carcinoma suprarrenal. Aún así, la muerte casi siempre es la consecuencia del hipercortisolismo sostenido y sus complicaciones, entre ellas la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, apoplejia, tromboembolia y susceptibilidad a infección. Como punto número 2, pues tenemos la enfermedad de Cushing. Se dice que la mayoría de los pacientes con enfermedad de Cushing pueden tratarse con buenos resultados y las tasas de mortalidad y morbilidad operatorias que acompañaban a la adrenolectomía bilateral ya no son una característica de la evolución natural de esta enfermedad. Estos sí presentan tumores hipoficiarios grandes en el momento del diagnóstico, tienen pronósticos mucho menos satisfactorios y pueden morir como consecuencia de la invasión tumoral. En el punto número C o 3 tenemos los tumores suprarrenales. En el pronóstico en adenomas suprarrenales es excelente. En el carcinoma suprarrenal, el pronóstico es casi universalmente malo y la supervivencia mediana desde la fecha de inicio de los síntomas es alrededor de unos 4 años. Como último punto tenemos el síndrome de la hormona adrenocorticotrópica ectópica. El pronóstico también es ominoso en pacientes con síndrome de la hormona adrenocorticotrópica ectópica debido a la naturaleza de la enfermedad maligna que está produciendo la hormona, y en estos pacientes con hipercortisolismo grave la supervivencia suele ser de solo días a semanas. Algunos pacientes muestran respuesta a la resección del tumor o a la quimioterapia. El pronóstico es mejor en pacientes con tumores benignos que producen el síndrome de la hormona adrenocorticotrópica ectópica. Y nuestra bibliografía fue del libro de Grenspan, Endocrinología Básica y Clínica, novena edición. Y esto sería todo de nuestra parte en esta exposición. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.